las células. Y se dio cuenta, tomó una decisión muy audaz, que fue convencer a un experto en la biofísica de proteínas de membrana de que este campo era muy lindo, muy fascinante, y que ella podía hacer cosas que él no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y esta persona es Kenton Schwartz, ¿ok? Kenton Schwartz no tenía idea de lo que... Entonces Kenton fue muy audaz porque eso le permitió a Ángela crear su nicho propio y ser un líder en su proyecto. Y básicamente lo que nos va a contar hoy fue su primer proyecto con Kenton. Y yo les digo a ustedes que todo lo que está haciendo Ángela en el laboratorio de Kenton es una cosa de ella. Ella lo ha creado, lo ha cultivado y lo está desarrollando. Así que, sin más, Ángela, por favor, enséñanos el trabajo. Muchas gracias, Miguel, por la introducción. Bueno, Kenton me ha ayudado un montón, pero es verdad que fue genial que me dejara la libertad un poco de hacer la ciencia loca que a mí me gusta. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Darme un segundo que organice todo. Y sí, bueno, pues a ver qué me trae ahora el futuro, pero definitivamente voy a echar de menos los días aquí con Kenton. Pues hoy les quería hablar pues un poco de lo que ha dicho Miguel. Publicamos un paper en el 2018 en eLife, donde hicimos un trabajo tratando de extraer un poco de información estructural de una proteína, TMC, que se pensaba en aquel entonces que era el canal de la mecanotransducción en el oído. Luego he continuado ese trabajo con otro paper que está ahora mismo en revisión en Science Advances, donde nos hemos centrado más en mirar cómo esta proteína regula la membrana en las células sensoriales del oído. Así que si tengo tiempo me gustaría contaros un poquito de cada uno de los papers, así por encima. Y bueno, pues lo que pasó es que cuando me vine para Estados Unidos a hacer mi postdoc, me di cuenta de que, aunque se sabían cuáles eran los canales y los receptores responsables de sentir los otros sentidos, no teníamos... segundo pointer. No se sabía cuál era el canal responsable de oír, de percibir el sonido. Y a mí me extrañó esto muchísimo porque la pérdida de la audición es el sensory disorder más común, y de hecho hay aproximadamente 500 millones de personas que están ahora mismo sufriendo por pérdida de la audición, y es un problema que cada vez va a peor, especialmente ahora que todos llevamos los headphones y que vivimos en ciudades, grandes ciudades donde hay un montón de contaminación acústica. Se prevé que en los próximos años estos números van a crecer muchísimo. Y además nos gastamos muchísimo dinero en intentar ayudar a la gente que está sufriendo de sordera y de pérdida de la audición. Entonces, durante mi postdoc me centré un poco en intentar contribuir a responder esta pregunta, en cuál es el canal, el Mechanosensitive Channel responsable de percibir el sonido. Y estoy muy orgullosa y muy feliz de deciros que el trabajo que ha sido realizado en los últimos 5 años por un montón de laboratorios muy importantes en el campo de la auditory physiology y de deafness, y al que creo que hemos contribuido un poquito. Ahora podemos decir que TMC1 y TMC2 son este canal mechanosensitive que es responsable de percibir el estímulo mecánico que viene del sonido. Os quería contar un poco... A ver, aquí. Sobre el sistema en el que trabajamos.
Como todos sabemos, las ondas del sonido tienen que entrar por la oreja y viajar hasta el oído interno, donde tenemos este órgano con forma de espiral, que es la cóclea. Y dentro de la cóclea es donde está localizado el órgano sensorial responsable de percibir el sonido, que se llama el órgano de Corti. Y en una zona específica, alrededor del órgano de Corti, es donde están localizadas las células sensoriales, las células ciliadas sensoriales del oído, que se llaman hair cells. Y así es como they look like cuando haces super resolución con focal microscopy. En este caso se marcaron con phalloidin para visualizar la actina. Las células del oído tienen estos cilios que son los que es la mechanosensory organelle de la célula del oído, y luego el cuerpo de la célula está insertado, embedded en lo que viene siendo el tejido. Pero estos cilios que tienen aquí en la zona apical son los que son responsables de percibir el sonido. ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo estas células, esta mechanosensitive organelle, percibe el sonido? Pues lo que pasa es que cuando las ondas del sonido entran en la cóclea, estos cilios se doblan hacia el cilio que es más largo. Y hay un filamento que es proteico, que se llama el tip link, que conecta la punta de los cilios más cortos con los más largos. Entonces, cuando los cilios se doblan, este tip link tira de la membrana de la punta de los cilios más cortos y lleva al opening de unos mechanosensitive channels que están localizados aquí en las puntas, en los tips de los cilios más cortos. Y eso conlleva la entrada de potasio, a la depolarización de la célula y al release de las synaptic vesicles en la zona basal de las hair cells. Entonces, en el campo sabíamos que había 4 proteínas transmembrana, TIMI, TMC1 y TMC2, protocadenin 15, que es la proteína que forma parte del tip link, y luego esta otra proteína, LHFPL5, que también se le llama TMHS, que interaccionaban unas con las otras y formaban lo que llamamos el complejo de la mecanotransducción. Pero lo que no se sabía en el campo, y era una pregunta muy importante, era cuál de estas proteínas era el mechanosensitive channel y la proteína que tenía el poro por el que entraban los iones y comenzaba toda la señalización. Pero había un montón de evidencia científica por diferentes trabajos que habían desarrollado varios grupos en el campo que indicaban que los TMCs eran posiblemente este canal. Por ejemplo, teníamos mutaciones que causaban sordera en humanos y también en ratón, que estaban localizadas a lo largo de toda la proteína de TMC1. También sabíamos que en las células del oído, en las hair cells, de ratones que eran knockouts para TMC1 y TMC2, estos mechanosensitive currents que en el wild type podíamos observar cuando hacíamos un displacement de las estereocilia, cuando las estereocilias eran mechanically activated, desaparecían, no estaban presentes en los ratones, en las hair cells de los ratones que eran knockouts para TMC1 y TMC2. Y en este caso necesitamos usar un ratón que es un doble knockout, porque a la edad en la que se hacen estos experimentos, que suele ser en ratones de entre 1 y 12 días, TMC2 puede compensar por la falta de TMC1. Por tanto, necesitamos quitar las dos proteínas para no tener, para abolish the mechanotransduction. También sabemos que estas proteínas están localizadas en el sitio donde se esperaba que el mechanosensitive channel estaba localizado.
en la punta de los cilios, de las estereocilias más cortas. Estas son imágenes confocales de ratones que expresan endógenamente la proteína TMC1 marcada con una cherry o TMC2 marcada con GFP. La expresión de esta proteína es muy baja y es muy difícil usar anticuerpos para localizarla. Así que en este caso el laboratorio de Andy Griffith diseñó estos ratones que tienen la proteína endógena marcada. Y también la que yo creo que es una de las evidencias más fuertes que apuntaban a que esta proteína era el Mechanosensitive Channel es que tenemos varios modelos de ratón. A ver si puedo pasarla aquí. Varios modelos de ratón que tienen mutaciones puntuales en TMC1 y estas mutaciones causan sordera. Donde cuando miramos a las propiedades del canal de la mecanotransducción, las propiedades del canal están alteradas. Lo que yo creo que es una evidencia muy fuerte si supiéramos la localización de estos residuos y si estos residuos estuvieran localizados pues en un poro, explicaría muy bien por qué estas mutaciones puntuales afectan de alguna manera el tamaño de los currents o la selectividad del canal de la mecanotransducción. Pero uno de los problemas que teníamos era que no teníamos información estructural de estas proteínas de la TMC. No había ninguna proteína similar que pudiéramos usar para sacar algo de información sobre su estructura, y cuando intentábamos predecir el número de transmembranas que estas proteínas tenían, pues obteníamos diferentes resultados dependiendo de qué programa bioinformático se usara. Y esto todavía se complicaba más cuando intentabas predecir el número de transmembranas de los diferentes miembros de la familia de los TMCs o de proteínas TMCs de diferentes especies. El otro problema que tenían estas proteínas a la hora de mostrar que realmente tenía una función canal, de canal mechanosensitive, era que cuando las expresas en células, en un sistema heterólogo, las proteínas no viajan hasta la membrana plasmática, se quedan en el ER. Entonces no podemos hacer ensayos funcionales que realmente muestren que estas proteínas funcionan como un canal. Y este problema ha sido recientemente resuelto. El laboratorio de Sikian-Jan publicó en el 2020 en Neuron un paper donde ellos purifican estas proteínas TMC1 y TMC2 y las reconstituyen en liposomas, y cuando hacen patch en los liposomas ven que hay transiciones espontáneas entre una conformación cerrada y abierta, que ven que al ejercer una presión sobre los liposomas se incrementa la open probability, lo que indica que estas proteínas podrían funcionar como canales. Y lo que hoy os quería contar es el trabajo que nosotros hicimos en orden de obtener información estructural sobre las proteínas TMCs y contribuir a solucionar el hecho de que no sabemos, no tenemos ninguna información sobre cómo estas proteínas son estructuralmente. Os voy a explicar cómo hicimos el trabajo que hicimos para generar un modelo estructural de TMC1. Lo que hicimos primero fue generar un alineamiento de secuencias usando un Hinder-Markov Model. Entonces cogimos este alineamiento que contenía un montón de secuencias homólogas de diferentes proteínas, de diferentes proteínas TMC1. Me voy al inglés todo el rato. Y cogimos este alineamiento de secuencias y lo usamos en un server, HHprep, que en orden para identificar proteínas que estaban relacionadas con TMC1, de las cuales teníamos información estructural y podíamos usar como templates para construir un modelo estructural de TMC1.
Entonces, cuando hicimos esto, cuando enviamos este alineamiento de secuencias en este servidor, lo que encontramos es que hay otras dos familias de proteínas, las proteínas OSCA, y esta otra familia de proteínas, las proteínas TMEM16, que tienen regiones que están conservadas entre los TMCs y estas otras dos familias. Esta línea que hay aquí lo que indica es la secuencia de TMC1, y lo que vimos es que hay regiones conservadas entre las OSCAs y las TMEM16 en prácticamente toda la secuencia de TMC1, con excepción solo del N-terminal. Y al mismo tiempo que estábamos haciendo este trabajo, otro grupo realizó un análisis bioinformático donde ellos vieron que estas proteínas no solamente están estructuralmente relacionadas, pero también están evolucionariamente relacionadas, y de hecho las ponen como aparte de la misma superfamilia de proteínas. Os quiero decir un poquito sobre estas otras dos familias de proteínas y cómo podrían tener similitudes con las TMCs. Son las proteínas TMEM63 o OSCA. Funcionan como canales mecanosensitive, fueron inicialmente identificadas en plantas en respuesta a shock osmótico. Se llaman OSCA las de planta y las mammalians TMEM63. Y las proteínas TMEM16, solo para complicar un poquito más las cosas, pueden de hecho tener dos diferentes funciones. Algunos miembros de esta familia de proteínas funcionan como canales de cloro que son activados por un aumento de la concentración de calcio intracelular. Y otros miembros de esta familia pueden funcionar como escramblasas. Lo que las escramblasas hacen es que en este caso son activadas por un aumento de la concentración de calcio intracelular. Cuando hay un aumento de la concentración de calcio intracelular, lo que estas proteínas hacen es que permiten la difusión de fosfolípidos de una leaflet de la plasma membrane a la otra, y lo hacen de manera inespecífica. Entonces tenemos información estructural de estas otras proteínas. Hay algunas diferencias entre ellas, pero el fold del transmembrane core está muy conservado, son diméricas, y lo que es más importante es que el poro por el que los cationes permean, en el caso de las OSCA proteins, o los iones de cloro, en el caso de las TME, que funcionan como iones de cloro, o los lípidos, en el caso de las TMEM16 proteins, que funcionan como escramblasas, está localizado en el mismo sitio, está en la interface entre la proteína y la plasma membrane, como en los lados, o sea, las proteínas estarían como así. Y una de las mayores diferencias es que cuando miramos al poro, en el caso de las OSCA proteins o de los chloride channels, es narrow, pero en el caso de las proteínas, las TMEM16 que funcionan como lipid scrambles, pues es un poro que está más abierto. Y se me olvidó mencionar que hay otros miembros de la familia de las TMEM16 que tienen ambas funciones. Pueden funcionar como scramblasas y transferir lípidos, pero también pueden a su vez permear iones. Entonces, ¿qué hicimos? Pues cogimos las estructuras de estas tres diferentes proteínas, una OSCA, un miembro de la TMEM16 que funciona como canal de cloro, y un miembro de la TMEM16 que funciona como una lipid scramblase, y construimos tres diferentes modelos estructurales para TMC1. Cogimos la secuencia de TMC1, la de ratón, y construimos los modelos usando esas estructuras como referencia. Entonces, luego usamos diferentes herramientas bioinformáticas para evaluar la calidad de estos tres modelos que construimos para TMC1. Y lo que vimos es que el modelo número 1 es el modelo que tiene un score más elevado en estos análisis bioinformáticos, y es el modelo que generamos usando la estructura de esta TMEM16 protein que funciona como una lipid scramblase.
Entonces, la mayor diferencia entre estos tres modelos es que la cavidad, el poro, la cavidad que funciona como un poro en las TMEM16 es un poco más grande en el modelo 1 de TMC1 que los otros dos modelos. Lo que también pensamos en que no solamente el modelo 1 era el mejor modelo basado en los resultados que obtuvimos del análisis bioinformático, pero también era el modelo que estaba más de acuerdo con los datos experimentales que tenemos de las propiedades biofísicas que sabemos de este canal. Por ejemplo, sabemos que el canal de la mecanotransducción del oído en las células ciliadas puede permear, o sea, grandes moléculas pueden permear a través de este canal. Por ejemplo, la FM143, esto es una foto de un órgano de Corti que ha sido incubado con esta sonda, y lo que vemos es que las hair cells, específicamente las células sensoriales, son las que son capaces de uptake esta sonda. Y hay experimentos con los knockouts de TMC1 y TMC2 y otras proteínas y que muestran que cuando no hay mecanotransduction, esta sonda no puede entrar, porque cuando el canal de la mecanotransducción es funcional, las células del oído son capaces de uptake esta. Se me ha olvidado decir, si tenéis alguna pregunta, por favor, pararme. Encantada de contestar en cualquier momento, no hay que esperar al final. Y además así lo hacemos un poco más dinámico. Entonces sabíamos que el canal de la mecanotransducción del oído grandes moléculas pueden entrar. También sabemos que moléculas incluso más grandes que la FN143, como por ejemplo gentamicin Texarred, que tiene 1,3 kilodaltons, también es capaz de permear a través del poro de este canal. Y esto es muy importante porque gentamicin es un antibiótico que de hecho se usa normalmente en la clínica para varias infecciones graves, y una de las consecuencias de usar este antibiótico es que los pacientes desarrollan sordera, pérdida de la audición, y es porque este antibiótico entra a través del canal de la mecanotransducción en las células sensoriales del oído, en las hair cells, y de hecho las mata, y una vez las hair cells no se regeneran, entonces una vez que pierdes cierto número de hair cells, pues desarrollas hearing loss. O sea que tiene bastante relevancia en la clínica. Entonces, unos experimentos que hicimos en este paper que publicamos en eLife, donde publicamos el modelo estructural, fue demostrar que de hecho las células del oído pueden incluso uptake moléculas más grandes, como es el destrano de 3 kilodaltons marcado con Texarred. Lo que indica que el poro o el permeation pathway del canal de la mecanotransducción de hecho es grande, como el que mostrábamos en nuestro modelo estructural. Oye, Ángela, ¿por qué no todas las células agarraron esa molécula, el dextran? Ya, esa es una cuestión muy, muy, muy interesante. Yo no lo sé, no hice experimentos para tener una conclusión, pero lo que pasa es que hay algunas células que se dañan cuando haces la disección, y por ejemplo el tip-link, este link proteico que tenemos, se puede romper, y cuando se rompe la open probability del canal baja, o sea, no se abre. Entonces yo lo que creo que pasa es que a lo mejor estas células, el tip-link está un poco dañado y por eso no hicieron uptake. Es bastante común cuando usas estas otras dyes, también hay alguna célula que otra que no hace uptake, pero sí, yo creo que en estas células el canal no estaba funcionando. Y no os voy a enseñar todos los experimentos que hice, pero hice experimentos con knockouts en diferentes conditions, y lo que muestra es que cuando el canal no está funcionando, el destrano no entra. Pero es muy buena pregunta, gracias. Entonces os voy a enseñar el modelo estructural que generamos para TMC1. Esta es la estructura que usamos como template, es la estructura de una fungal, de hongo TMEM16, que funciona
como una lipid scramblase y también como un canal. Tiene ambas funciones. Entonces, esta es la estructura que usamos como template. Ahora en verde vais a poder ver la localización de la membrana, y ahora en verde vais a poder ver la zona que fuimos capaz de modelar para TMC1, que corresponde todo el core, el transmembrane core de la proteína. Tiene 10 transmembranas, como las TMEM16, están conservadas. Y cuando miramos por el lado es cuando podemos ver esta cavidad, que es la que funciona como un permeation pathway en las TMEM16 y en las OSCA, y pensamos que podía funcionar también como un permeation pathway en las TMCs. Esta es otra imagen del modelo estructural, es un dímero, y este modelo nos permitió localizar 22 mutaciones que causan sordera, lo cual pues va a ayudar también a entender cuál es el mecanismo molecular por lo que estas mutaciones afectan la función de la proteína y causan hearing loss. Y cuando miramos por el lado, aquí es donde están los permeation pathways. Es un dímero, 2 permeation pathway. Entonces, miramos un poquito con más detalle al permeation pathway, y una de las cosas que hicimos fue calcular el electrostatic potential de la cavidad, y lo que vimos es que la cavidad es hidrofóbica y aniónica, lo cual está de acuerdo con el hecho de que sabemos que el mechanosensitive channel de la audición es cation selective. Esto está de acuerdo con el hecho de que cations can permeate through this cavity. Y otra cosa que hicimos fue localizar estas mutaciones puntuales que os he dicho antes, que no solo causan sordera, pero sino que también sabemos que afectan las propiedades biofísicas del canal, afectan la selectividad por calcio, y una de ellas afecta el current. Y lo que vimos es que estas mutaciones están de hecho localizadas en esta cavidad, lo que indica que apoya la idea de que el TMC es el canal de la mecanotransducción y que esta cavidad funciona como el permeation pathway o el poro. También quería contaros unos experimentos muy importantes que realizaron el laboratorio de Jeff Hall, y lo que hicieron fue hacer cysteine accessibility experiments. Estos experimentos de hecho son muy challenging porque de la manera en la que los hicieron fue ellos usaron hair cells de ratones que eran knockouts para TMC1 y para TMC2, o sea, no tenían mechanosensitive currents cuando las hair cells eran estimuladas, y las infectaron con adeno-associated virus, porque estas células son muy difíciles de transfectar. Entonces, la manera en la que la gente transfecta es normalmente usando adeno-associated virus. Se usaron 17 diferentes adeno-associated virus que tenían mutaciones de diferentes residuos en TMC1 a cisteína, y luego hicieron electrophysiological recordings, activando la bundle, abriendo y cerrando el canal, y vieron si la presencia de cysteine cross-linking reagents estaba de alguna manera afectando las propiedades del canal, lo que indicaría que este residuo, por ejemplo, en este caso, es accesible a este cysteine cross-linking reagents y por lo tanto está localizado en lo que podría ser el poro del canal. Entonces, cuando mapeamos en el modelo estructural todos estos diferentes residuos que el laboratorio de Jeff Hall usó y caracterizó a cómo estas mutaciones afectaban a las propiedades del canal, y de hecho miraron a cómo los residuos afectan diferentes propiedades, cómo afectan el current, cómo afectan la selectividad de calcio, y si ambas están afectadas. El caso es que cuando mapeamos estos residuos en nuestro modelo, todos ellos, los residuos que afectan las propiedades del canal, están localizados en esta cavidad. Y lo que encontramos muy interesante también es que había varios residuos, como estos en verde, y aquí, que este es el que usaron como control negativo, en los que ellos no vieron efecto cuando añadieron el cysteine cross-linking reagent. Pero lo más interesante es que cuando miramos a la side chains de estos residuos,
lo que vemos es que la sidechain no está directamente facing el permeation pathway. Por lo tanto, el modelo estructural que generamos está de acuerdo con los datos experimentales y esto también indica o sugiere que esta cavidad que vemos aquí funciona como el poro. Y bueno, lo que también quería contaros, no puedo daros este Journal Club sin deciros que muy recientemente, de hecho a principios de mes, ha salido publicada la estructura del TMC1 de C. elegans. De hecho, en complejo con otros proteínas que forman parte de este complejo. El laboratorio de Eric Gaux ha publicado este dato. Lo que han hecho ha sido purificar el complejo nativo de C. elegans. Entonces ahora por fin tenemos información estructural de TMC1, pero también de TIMI y de otra proteína que es CALM1 en C. elegans, pero en mammalian se llama CIB2, CIB2. Y lo que podemos ver es que la estructura es bastante, la estructura del TMC1 está en azul, es bastante similar al modelo estructural que nosotros generamos. Esto es una top view, donde se puede ver el dímero, la interacción en las dos transmembranas. TIMI está en la periferia de TMC1 y luego CIB2 está como interaccionando con la parte intracelular. De nuevo, la estructura es muy parecida al modelo. Lo único es que cuando miramos en el poro, lo que vemos es que el permeation pathway, el poro está cerrado. De hecho, tiene menos de 1 angstrom. Y la diferencia, no he podido haceros una superimposition porque los PDBs todavía no están release, pero lo que pasa es que una de las transmembranas que forma la cavidad está como colapsada y el poro está cerrado. Pero está totalmente de acuerdo con los datos experimentales, en los residuos que os he dicho que afectan las propiedades del canal, también afectarían las propiedades del canal aquí. No tenemos, o sea, las propiedades de este complejo, de esta proteína en C. elegans no han sido caracterizadas. Hay papers que dicen que no es un canal mecanosensitivo, que es un canal de sodio, o sea que realmente no sabemos si esto tiene propiedades mecanosensitivas, pero bueno, la estructura está bastante conservada con la de las mammalians y aunque puede haber varias diferencias entre las mammalians, creo que está bastante conformación cerrada, lo que esperarías por una conformación cerrada de TMC1. Entonces, como conclusiones, lo que acabo de mostraros es que las TMC protein, las TMC, TMEM60 OSCA y las TMEM16 proteins están relacionadas. Son tres family proteins que están no solamente estructural, pero también evolutionary related. Que TMC1 tiene 10 transmembranas, que es una proteína dimérica, y que tiene una cavidad o un permeation pathway que de hecho parece que puede funcionar como el poro, que mutaciones que causan sordera y mutantes de cisteína que alteran las propiedades biofísicas del canal de la mecanotransducción están localizadas en esta cavidad. O sea que, en conclusión, el modelo estructural y la estructura de TMC1 están totalmente, apoyan la función de esta proteína como el canal de la mecanotransducción. Y bueno, lo que os quería comentar a continuación es el último proyecto que he estado trabajando. Era un poco una idea un poco loca, pero la verdad es que ha sido muy interesante el haber sido capaz de desarrollarla. Es que cuando generamos el modelo estructural, una de las cosas que a mí me pareció muy interesante era entender cuál era la relación entre esta cavidad y el permeation pathway, y cómo los iones cuando estaban permeando a través de esta cavidad, cómo eran shield from the hydrophobic core of the plasma membrane.
porque cuando miramos esta cavidad no es como un poro cilíndrico normal, como veríamos en un canal iónico, está parcialmente abierta a la membrana. Entonces yo no dejaba de preguntarme si aquí están los lípidos que son hidrofóbicos, ¿cómo hacen los iones que están cargados para permear? Entonces empecé a leer un montón sobre las TMEM16 y lo que me di cuenta es que en los miembros de las TMEM16 que funcionan como scramblasas, o sea que pueden transferir fosfolípidos de un sitio de la plasma membrane al otro, pero que además también funcionan como canales iónicos, las dos cosas, no son, los lípidos, la cabeza polar de los lípidos y los iones están siendo transferidos por esta misma cavidad. Y en este caso se piensa que la cabeza aniónica de los fosfolípidos de alguna manera hace como esta wall, esta pared que está perdida, o sea, que falta aquí, que cierra el permeation pathway o que shield el permeation pathway de la plasma membrane. Entonces me pregunté si a lo mejor los TMCs podían no solo funcionar como canales mecanosensitivos, pero si a lo mejor podrían tener también actividad scramblasa en ciertas condiciones. Entonces, ¿cómo funcionan las lipid scramblases? La plasma membrane es asimétrica. O sea, sabemos que en la capa intracelular de la plasma membrane es donde están localizados los lípidos aniónicos, como por ejemplo la fosfatilseína, la fosfatidiletanolamina y todos los PIPs. Pero la cara extracelular de la plasma membrane pues es donde está la fosfatilcolina y la esfingomilina. O sea, son asimétricas. Y esta asimetría está mantenida por dos proteínas que se llaman la lipid flopase y lipid flipase. Y estas proteínas lo que hacen es que transfieren lípidos en contra del gradiente de la concentración. O sea, que necesitan energía para hacer esto. ¿Y cómo funcionan las scramblasas? Pues lo que pasa es que cuando tenemos una lipid scramblase que está activada en la plasma membrane, lo que pasa es que las scramblasas van a transferir lípidos, fosfolípidos, inespecíficamente a favor de su concentration gradient. Y la consecuencia de esto, de la presencia de una lipid scramblase que está activada en la plasma membrane, es la externalización de estos lípidos aniónicos, como por ejemplo la fosfatidilserina, que normalmente están en la capa de abajo. Y cuando esto pasa, además, se generan unas bleps, como unas ampollas, en la membrana plasmática. Y un experimento, una manera muy común de detectar esto, es usar Annexin 5, que es una proteína que une fosfatidilserina con una alta afinidad, y además está commercially available, marcada con diferentes fluorophore. Entonces, cuando tenemos células en las que hay una scramblasa que está activada, podemos añadir Annexin 5 y esas células se van a marcar porque la Annexin 5 es capaz de reconocer la fosfatidilserina que está externalizada en la capa extracelular de la plasma membrane. Pero si añadimos Annexin 5 a una célula en la que no hay ninguna scramblase que está activada, Annexin 5 no va a ser capaz de reconocer ninguna fosfatidilserina porque está en la inner leaflet y no va a marcar estas células. Entonces, las lipid scramblases son muy importantes para varias funciones fisiológicas. Solamente voy a mencionar dos. Una de ellas es durante la coagulación de la sangre. Durante la coagulación de la sangre, la scramblasa que es más importante o la mayoritaria, la main, es la TMEM16F, y esta scramblasa es activada por un aumento de la intracelular calcium concentration, porque es una TMEM16. Entonces, lo que pasa es que cuando sube el calcio, la TMEM16 se activa, la fosfatidilserina se externaliza y esto hace que los factores de coagulación sanguínea se unen a la membrana y empiecen a interaccionar uno con los otros. Y este proceso es reversible. O sea, cuando las platelets entran en resting, la TMEM16 se inactiva y la fosfatidilserina, las flipasas y las flopasas se activan y la fosfatidilserina se internaliza.
También durante la muerte celular, durante la apoptosis, hay una lipid scramblase que es muy importante para este proceso. En este caso es otra lipid scramblase de una familia diferente, la XKR8. En este caso esta scramblasa es activada por caspasas. Entonces las caspasas cuando la célula entra en apoptosis, la caspasa va a cleavage a el N-terminal de la XKR8 y va a activar esta proteína, entonces la fosfatilceína se va a externalizar y en este caso es una de las señales que usan las células apoptóticas para decir estoy sick, estoy muriéndome. Entonces los macrófagos pueden venir, reconocer esa célula que está muriéndose, fagocitarla y eliminarla para evitar que haya una respuesta inmune en nuestro organismo. Pero en este caso la activation de esta scramblasa es irreversible. O sea que una vez que se activa esta scramblasa, la fosfatilceína está externalizada durante todo el proceso. Entonces, antes de ponerme a hacer experimentos para testear mi hipótesis de que a lo mejor las TMC proteins podrían no solo funcionar como un canal, sino como una lipid scramblase, lo que hice fue mirar en la literatura a ver si algún otro grupo había visto anteriormente que la fosfatilceína se podía externalizar en estas células ciliadas del oído, donde el canal se expresa. Y encontré este paper donde ven que cuando el canal se bloquea, y en este caso bloquean el canal usando estos antibióticos que también matan las células del oído, ven que la fosfatilceína se externaliza específicamente en las células sensoriales, en las células ciliadas del oído. Entonces, inicialmente, y también ven la presencia de estas ampollas, sugiriendo que hay una lipid scramblase que se está activando en estas células. Pero cuando lavan este compuesto que bloquea el canal y se esperan, las células se pueden recuperar. Entonces, si inicialmente ellos pensaban que esto era debido a que este antibiótico que bloquea el canal mata las células y pensaban que estas células estaban entrando en apoptosis y que por eso estaban externalizando la fosfatilceína, pero no, porque es un proceso reversible. Cuando se lava, las células no se mueren, siguen bien, la fosfatilceína se internaliza. Por lo tanto, no podía ser debido a la activación de esta XKR8 lipid scramblase. La otra cosa que observaron es que las células que están externalizando fosfatilceína, su concentración de calcio intracelular es de hecho más baja que las células cuando no externalizan fosfatilceína, lo que sugiere que esta externalización de fosfatilceína no era debido a la activación de una TMEM16 lipid scramblase, porque estas proteínas son activadas por un increase en la intracelular calcium concentration y lo que estaba pasando aquí era justo lo opuesto. Entonces lo dejaron ahí, en aquel entonces no había tanta información, entonces yo decidí explorar un poquito más esto y ver si a lo mejor las proteínas TMC o el canal podían tener un papel en esta externalización de fosfatilceína que observaban cuando el canal estaba bloqueado. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue hacer varios experimentos donde diseccioné el órgano de Corti de ratones que tenían 6 días y de hecho usé este otro ratón, que es un ratón transgénico que expresa un marcador de la membrana, expresa una Membrane Target Dimer Tomato Fluorescent Protein. Puedo ver la membrana de todas las células del ratón marcado con esta proteína fluorescente. Entonces hice experimentos en diferentes condiciones y usando diferentes knockouts para ver para entender la relación de esta externalización de la fosfatilceína con las proteínas TMC. Pues el primer experimento que hice fue diseccionar el órgano de Corti y usar una condición control donde el canal está funcional, tiene su certain open probability, está funcionando. Entonces, cuando he hecho annexing 5, lo que veo es que no hay externalization of fosfatilceína, la fosfatilceína no está externalizada,
está posiblemente en la intracelular leaflet de la plasma membrane. Y esta es la señal que obtengo del membrane marker, donde puedo ver la membrana de los cilios y de las células ciliadas sin el uso de un adicional dye. Entonces, lo primero que hice fue ver si podía reproducir los experimentos que habían sido previamente publicados. Entonces, bloqueé el canal con este antibiótico, con neomycin. Entonces, lo que veo es que ahora, cuando he hecho annexin 5, la fosfatilseína se externaliza. Entonces, puedo ver cómo la fosfatilseína está presente en la extracelular, en la capa extracelular de la plasma membrane, específicamente en las hair cells. Y lo que también vi es que hay como unos patches, como una acumulación de este marcador del membrane reporter, que además overlay con la fosfatilseína, sugiriendo la presencia de estas blisters, de estas ampollas que se generan en la membrana cuando se activa una escramblasa. Entonces me pregunté si a lo mejor la neomycin, este blocker del canal de la mecanotransducción, no estaba externalizando la fosfatilseína debido a sus propiedades ototóxicas de matar las hair cells. Creo que a lo mejor la fosfatilseína se estaba externalizando cuando el canal estaba siendo bloqueado. Entonces, para probar esa hipótesis, lo que hice fue realicé experimentos similares usando otros blockers, well-established blockers del canal de la mecanotransducción, que tienen una química diferente. Y lo que vi es que efectivamente cuando bloqueo el canal con estos 3 diferentes blockers, la fosfatilseína se externaliza y además veo estos membrane patches indicando que cuando el canal no es funcional hay una externalización de fosfatilseína y hay estas ampollas generadas, estos bleps en la membrana. Entonces, pensamos que a lo mejor la externalización de fosfatilseína no era debido al bloqueo del canal, sino a una disminución de la concentración de calcio intracelular. O sea, una consecuencia del bloqueo del canal de la mecanotransducción es que el calcio no puede permear porque estos son open channel blockers, entonces iba a haber una reducción en el calcio intracelular. Entonces, para comprobar esta hipótesis, realicé experimentos similares, donde lo que hice fue incubar el órgano de Corti de estos ratones con BAPTA-AM, que lo que va a hacer es que va a entrar en las células y va a aquelar el intracelular calcio. Entonces, lo que vi es que cuando disminuyo el calcio intracelular, es cuando ocurre la externalización de fosfatilseína. O sea, al contrario que con las TMEM16, que son activadas por un aumento de calcio, esta escramblasa que hay aquí es activada por una disminución de la concentración de calcio. Y se me está acabando el tiempo, o sea que voy a ir un poquito rápido. Hice experimentos in vivo donde observé lo mismo. Cuando bloqueo el canal se externaliza la fosfatilseína. Estos experimentos lo único es que me permitieron ver estas ampollas, estos bleps mucho mejor, porque en el caso del fixed tissue, pues la membrana pierde esta elasticidad, pero los resultados fueron similares. También vi la presencia, estas ampollas se shedding, hay un release de estas bleps de las hair cells, sugiere que son ectosomas, y este release de estas bleps de las hair cells lo que de hecho están haciendo es que son cachos de la plasma membrane que están siendo released de estas células y de hecho hay parte de la plasma membrane que se está perdiendo y lo que hace es que modifica el expression pattern de las proteínas. O sea, hay proteínas que y lípidos y parte de la membrana que está siendo perdido cuando bloqueamos el canal durante varias horas. Entonces, también hice para testear mi hipótesis y ver el papel de las proteínas TMCs en la externalización de la fosfatilserina. Lo que hice fue usar estos ratones que no tienen ni TMC1 ni TMC2, no tienen mecanotransducción. Y cuando añadí los blockers en estas condiciones, lo que vi es que las hair cells
de los ratones que no tienen ni TMC1 ni TMC2. Cuando bloqueo el canal, cuando añado los blockers, no hay externalización de fosfatilseína, no hay canal, no hay externalización de fosfatilseína. En los top panels tenéis experimentos similares a los que os he enseñado y en el bottom one está un Live Imaging Experiments donde podemos ver aquí con Annexing 5 la externalización de fosfatilseína. Lo siguiente que hice fue usar y hacer experimentos similares en ratones que son single knockout, o sea, ratones knockout para TMC1 o knockout para TMC2. Ahí lo que vi es que cuando añado los blockers, cuando bloqueo el canal, en ratones que no tienen TMC2, pero sí tienen TMC1, todavía veo la externalización de la fosfatilserina, pero cuando hago estos experimentos en ratones que no tienen TMC1, pero tienen TMC2, no veo externalización de fosfatilserina. Y estos resultados fueron muy interesantes porque os dije al principio que TMC2 puede compensar por la falta de TMC1 cuando estamos mirando a las propiedades del canal o al canal de la mecanotransducción. Pero nuestros resultados muestran que esta posible actividad scramblasa solo requiere TMC1. Lo cual es la primera diferencia fisiológica entre estas dos proteínas y esto es muy interesante porque sabemos que TMC1 pero no TMC2 es la proteína que es esencial para la audición. O sea, los ratones que no tienen TMC2 son totalmente normales, pueden oír, pero los ratones que son TMC1 knockouts son sordos. O sea que TMC1 era más importante y no se sabía realmente cuál era la diferencia, porque las dos parece que pueden tener función canal. Entonces, lo último que quiero mostraros son unos experimentos que hice con los ratones que tienen estas mutaciones puntuales en TMC1. Entonces, usé 3 ratones diferentes que tienen estas 3 mutaciones, la mutación M412K y la D569N son mutaciones dominantes, lo que significa que con una copia mutada de la proteína los ratones ya son sordos. Y esta mutación aquí, la 528N, es una mutación recesiva, lo que significa que necesitamos 2 copias mutadas para que los ratones tengan sordera. Una cosa interesante es que las propiedades biofísicas del canal de la mecanotransducción han sido estudiadas y han sido caracterizadas en estos 3 diferentes ratones. Aquí es un ejemplo de la caracterización de uno de ellos. La manera en la que lo hacen, estos son datos del laboratorio de Robert Fetty Place, ellos hacen patch en las hair cells y luego estimulan mecánicamente las estereocilias. Entonces ven cuando hay un displacement, como en el caso de aquí de 100 nanómetros, ven que hay un current aquí en el caso del wild type, que en las hair cells que tienen 2 copias de esta mutación, el current es mucho más pequeño, bueno, mucho no sé, pero más pequeño por lo menos, sí. Y también sabemos que estas mutaciones afectan la selectividad de calcio versus cesio. En las células que tienen una copia de la mutación, la selectividad está un poco afectada, pero en las células que tienen 2 copias de la mutación, la selectividad de calcio está todavía más afectada. Y esto tiene sentido cuando miramos a la localización de las mutaciones, que es en todas ellas hay o la adición de una carga positiva o la removal de una carga negativa. Entonces, explicaría por qué hay una reducción en la selectividad por calcio. Cuando miramos a cómo estas mutaciones afectan las propiedades del canal, la mutación recesiva, de hecho, es la que más afecta o la que afecta más drásticamente a las propiedades del canal de la mecanotransducción. Pero una cosa muy interesante que encontré en estos ratones es que aquí, en las hair cells que solamente tienen una copia de esta mutación es recesiva, estos ratones tienen normal hearing, pero las propiedades del canal están ya afectadas.
Entonces, inicialmente se pensaban que estos ratones tenían sordera porque las propiedades del canal estaban afectadas y que por eso causaban sordera, pero aquí vemos que esta mutación es recesiva, estos ratones tienen normal hearing, pero las propiedades del canal están de manera afectadas. Entonces decidí coger estos ratones y mirar si la fosfatilseína está externalizada, porque estas mutaciones afectan la calcio permeability del canal, por lo tanto esperaría que las células tuvieran una concentración intracelular de calcio más baja, y me preguntaba si qué pasaba, cómo estaba la fosfatilseína en este caso. Os he dicho que en el wild type, en mis condiciones control, donde el canal está funcionando, no hay, la fosfatilseína no está externalizada, está en la capa intracelular, pero cuando bloqueo el canal, la fosfatilseína se externaliza, como que se activa esta scramblasa. Y lo que veo en los modelos de ratón para las dos mutaciones que son dominantes, entonces una copia de la mutación o dos copias, los ratones son sordos con estas dos mutaciones, lo que veo es que en las condiciones control, sin bloquear el canal, estos ratones ya tienen la fosfatilseína externalizada, como la fosfatilseína está externalizada constitutivamente. Y lo que creo que es muy interesante es que en los ratones que tienen esta mutación que causa sordera, pero es recesiva, en los ratones que solo tienen una copia de la mutación, que tienen normal hearing, la fosfatilseína no está externalizada, pero en los ratones que tienen dos copias de la mutación que tienen sordera, la fosfatilseína está externalizada. Entonces, hay la correlación entre el fenotipo de la externalización de fosfatilseína y la sordera en estos ratones está mucho, como digo en español, está mucho mejor correlacionado que cómo estas mutaciones afectan, que el efecto de estas mutaciones en el canal y el fenotipo de sordera en estos ratones. Por lo tanto, lo que como una conclusión, lo que os acabo de contar es que cuando bloqueamos el canal o cuando hay una disminución en el calcio intracelular, la fosfatilseína se externaliza, se generan estas ampollas que además se acaban release de las hair cells y afecta no solo la membrana, pero también la composición de las proteínas en las hair cells. Que TMC1, pero no TMC2, es necesario para esta externalización de fosfatilserina y que las mutaciones que causan sordera en TMC1 conllevan a la externalización de fosfatilserina de manera constitutiva en las condiciones control. Entonces, ¿qué pensamos que está ocurriendo? Lo que pensamos que está ocurriendo es que cuando el canal está funcionando, la fosfatilserina está intracelular, la membrane homeostasis is preserved, the hair cells are functional and are happy. Pero cuando hay una disminución de la intracelular calcium concentration que puede ocurrir debido a diferentes condiciones como el bloqueo del canal o cuando rompemos los tip links o cuando quelamos el intracelular calcio o en el caso de las mutaciones de TMC1, lo que ocurre es que la fosfatilseína se externaliza, se empiezan a formar estas BLEBs y esto conlleva a la mislocalization of proteins y lipids into the hair cells. ¿Y por qué pensamos que esto es importante? Bueno, pues pensamos que esto es importante porque en las causas más comunes o en las condiciones más comunes que causan sordera, como es por ejemplo después del tratamiento con drogas ototóxicas, como os dije, estos antibióticos que se usan en la clínica, que permean a través del canal, se acumulan en las células del oído y de hecho las matan. Lo que vemos es que las células se mueren, aquí faltan varias células y esto causa sordera. O cuando estamos expuestos a ruido, lo que pasa es que en este caso los tiplings se rompen y si esto ocurre durante prolonged time, las hair cells se mueren, tenemos hair cell loss que también causa sordera, o como en el caso de varias mutaciones puntuales, como la que os he hablado hoy, la mutación en TMC1, también lo que ocurre es que las hair cells se mueren y desaparecen y esto también conduce a sordera. En todos estos casos, lo que hemos visto es que hay una externalización de fosfatilserina. Entonces, creemos que entendiendo este mecanismo y siendo capaz de controlarlo, a lo mejor podemos prevenir
a la muerte de estas células y evitar o disminuir los casos de pérdida de audición. Y con esto solo quería agradecer a Kenton por darme la oportunidad de unirme a su laboratorio y trabajar en este proyecto y todo el laboratorio. A Cristina Fenolar Ferrer, quien está ahora en el NI DCD, ella me ayudó muchísimo con la generación del modelo estructural. Andy Griffith, a Kyoto, a Wei Chen, de ellos me mandaron a los TMC1 Knockout Mice, Tracy me ayudó con la caracterización de la audición de los ratones estos dos membrane, el reporter mice que uso para mirar la membrana, lo caracterizamos para estar seguros de que no afectaba a la audición. Vincent, por su apoyo, él es el que lleva la Confocal Facility aquí, que uso, que siempre he usado. Robert Fettiplace, por su apoyo y su feedback, y por mandarme los otros dos ratones puntuales para TMC1, y la Robin Warhol Postdoctoral Fellowship, que me ha apoyado durante parte de mi postdoc. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Y si tenéis alguna pregunta, super happy to answer. Bravo. Sí, pero el español, no sé, creo que lo hago peor en español que en inglés, ¿eh? Déjame, yo quisiera nada más hacerle un poquito de propaganda, Ángela, que ella está muy tranquilita, pero miren, el trabajo que ustedes vieron al final es un trabajo espectacular, y ese trabajo la ha llevado a ella a estar viviendo un periodo de su carrera extremadamente excitante. Está recibiendo ofertas por todos lados de trabajo, y ahí está con el problema ahora de decidir a dónde se va. Está súper lindo, Ángela, súper lindo. Una pregunta, Ángela, sobre la parte biofísica de estos canales. En los registros que hicieron en canales purificados, en la single channel conductance, ¿es la correcta, esperada más o menos, las aproximaciones en una HERCEA cuando lo hacen en una célula ciliar? No, pero están usando una proteína de TMC1 que es de tortuga y una proteína TMC2 que es de pájaro. Okay. Entonces, bueno, pues puede haber varias diferencias, ¿no? Pequeñas diferencias en la conductancia del canal. Una de las cosas que, por ejemplo, no hicieron en ese paper es que la concentración de calcio extracelular pues modifica las propiedades del canal. Y, por ejemplo, no miraron hubiera sido bueno también tener ese control ahí. Entonces, creo que la conductancia que ellos miden es en presencia de alto calcio y se parece más a la que en Mammalian vemos en bajo calcio. Pero sí hay alguna diferencia pequeña, bueno, alguna diferencia. Y bueno, pues sería genial si ver, yo creo que todo el campo estamos como esperando por ver otros laboratorios realizando experimentos similares con otros miembros de otras especies y más experimentos para caracterizar realmente el canal en un sistema heterólogo, ¿no? También tú podrías esperar de que quizás... Hay como 4 preguntas. ¿Podría qué? Ok. Que alguien pregunte, yo me paro, callo la boca ya. Okay. Luego hablamos. Yo creo que la primera persona que levantó la mano fue Helmut. Gracias, Andrea. Y gracias, Ángela. Felicitaciones por el trabajo. Bastante inspirador, primero que nada. Súper bonitos los datos. Muchas Excelente. gracias. Tengo 3 preguntitas. Uno, ¿el canal TMC1 se expresa también en sistema vestibular? ¿Estos ratones presentan problemas de equilibrio como una forma rápida también de identificarlos si tienen el fenotipo? Muy buena pregunta. Sí,
TMC1 también se expresa en el vestibular y esto es muy interesante porque el TMC1 knockout solo tiene sordera, pero el equilibrio lo tiene bien. El TMC2 knockout tiene todo bien, pero el doble knockout no solo tiene sordera, sino que también tiene problemas de equilibrio. Por lo tanto, se piensa que en las células del oído, TMC1 es fundamental. TMC2 no puede compensar por TMC1, pero en las células vestibulares pueden compensarse la una con la otra, ¿no? ¿Te lo estoy diciendo bien? ¿Te lo estoy diciendo bien? Sí. O sea, claramente TMC1 es crítico en la función auditiva, en la cóclea. Sí. Hay algo en la cóclea, y posiblemente la cóclea es capaz de detectar diferentes frecuencias. Entonces hay algo que hace TMC1 más especial para la función en la cóclea. Ya, entonces me salto a la tercera pregunta, porque los datos que tú mostraste ex vivo, mostraste de que efectivamente hay daño en las células ciliadas. ¿Eso es representativo de toda la cóclea o de algún segmento particular de ella? ¿De la basal, o de la medial o de la apical? Muy buena pregunta. ¿Te refieres a cuando está la externalización de fosfatilsedina o a...? A todo en particular, porque las imágenes que mostraste, perdón, eran como bastante circunscritas como a 10 células. Pero también hay una heterogeneidad en los explantes, sobre todo a esa edad. Sí, me centré en la zona, en la middle area, para que ser más homogéneo, pero también he hecho experimentos donde tengo fotos de todo el órgano de Corti. Y lo que veo, por ejemplo, es que a P3 hay más externalización de fosfatilsedina en la zona basal y luego hay menos en la apical. Veo una relación directa entre TMC1 y la externalización de fosfatilsedina. Sabemos que la expresión de TMC1 se expresa más a esa edad en la base y menos en el apex. Entonces yo lo que veo es igual, ¿no? Pues más fosfatilsedina en la base, menos en el apex. Excelente. Y la última pregunta, de nuevo recalcando lo que había preguntado Lisbeth, me hace ruido de la permeabilización en las células ciliadas a una molécula que es de 3 kilodalton. O sea, Sí. Efectivamente, no sé si has probado, perdón, para sacarnos la duda, un dextrano más grande o tal vez hacer una cocaptación de una molécula chica con una molécula grande. Ajá. Pero he probado dextranos más grandes, de 15 ya no entran, de 10 ya no entran. Lo que yo creo que está ocurriendo es que la cavidad, el poro, realmente está formado por lípidos. Y el tip-link, cuando tira de la membrana, ¿no? Cuando las cilios se doblan, el tip-link tira. Lo que yo creo que pasa es que de alguna manera esta cavidad puede respirar, tiene un poquito de flexibilidad. Y creo que esa flexibilidad es la que le permite al canal la permeación de estas moléculas tan grandes. Por ejemplo, la FN143, que son 0,7 kilodaltons, la permeabilidad es súper rápida. 30 segundos entra súper rápido. Los gentamicin, los aminoglycosides, que tienen 1.3, que están marcados con Texarred, que también es grande, esos tardan como media hora en entrar en las células. Y lo que yo vi con los dextranos es que tarda por lo menos 1 hora, 2 horas en entrar. Lo cual también explica que todos están pasando por el mismo permeation pathway, pero que los que son más grandes pues les está costando un poquito más entrar. Yo no creo que el uptake de moléculas tan grandes sea relevante fisiológicamente, pero fue una manera que tuvimos para realmente comprobar que el poro es grande y yo creo, esto no está comprobado todavía, pero yo creo que realmente la tensión que ejerce el tip-link le da un poco de la habilidad de breathe, ¿no? De ser un poco flexible. Ok. Thank you so much. De nada, no, gracias a ti. Tenemos a Lisbeth y después a Eduardo. Gracias. Me encantó tu trabajo, Ángela. Muchas gracias. Impresionante. Pero a mí me queda la duda ahora, porque tú mencionabas un modelo en donde cuando se van moviendo los lípidos, la cabecita es la que va a ir cerrando como el poro del canal.
Pero ahora lo que tú muestras es que el movimiento de estos lípidos realmente es tóxico y probablemente no está ocurriendo de manera fisiológica. Entonces, ¿cómo te imaginas tú que está este poro del canal? ¿Qué es lo que...? Ahora estoy Muy, intrigada. muy buena pregunta. A ver cómo empiezo para no liarme. Yo creo que, a lo que creo es que cuando el canal está funcionando, los lípidos están como estáticos, ¿no? Entonces están ahí, no se están moviendo, están como estáticos. Y cuando hay una disminución de la concentración de calcio intracelular, hay como un cambio conformacional en el poro que a lo mejor se abre un poquito más, no tengo ni idea, ¿eh? A lo mejor se abre un poquito más o adopta una conformación que permite a los lípidos flipear, ¿no? Hacer este scrambling. Pero cuando el canal está funcionando, eso no pasa. En este caso, cuando el canal está funcionando, no ocurre esto. Entonces, lo que creo que el mecanismo fisiológico que yo creo que ocurre es que puede ser un mecanismo que la hair cell está usando cuando hay pequeñas decreases en la intracellular calcium concentration para, por ejemplo, cuando el canal no funciona como tiene que funcionar, cuando está bloqueado, cuando el tip link se daña y no se repara, para eliminar complejos canales que no funcionan y eliminarlos por esta externalización de fosfatilserina, estas blisters que se forman y se va, es que se va, o sea, TMC1 se va. Entonces, elimina el canal que no funciona y la célula puede expresar un canal que sea funcional y ponerlo de vuelta. Es una de las preguntas que estoy súper interesada en estudiar en el futuro cuando tenga mi laboratorio. Realmente, sí, porque si eso es lo que ocurre, a lo mejor es un mecanismo de reparación. O sea, estas células no se dividen, pero a lo mejor podemos conseguir que se reparen un poco cuando están dañadas hasta cierto punto. Y eso tendría muchísimas aplicaciones en la clínica, ¿no? A la hora de intentar recuperar o reparar células no funcionales. Yo estaba pensando, fui postdoc de Bertil Hille, entonces para mí los lípidos de membrana me queda claro que son reguladores de canales iónicos. Entonces estaba pensando si este canal de alguna manera está su conformación estabilizada por ciertos lípidos y que sea esto lo que está también. Seguro, y PIP2 es muy importante para las propiedades del canal, seguro. O sea, está regulado por lípidos. Y lo que yo creo que también pasa es que parece que el canal también regula los lípidos. O sea, no solamente los lípidos están regulando el canal, pero sino esta nueva idea de que a lo mejor los canales también de alguna manera pueden regular los lípidos. Y creo que en este caso es muy importante porque este canal está siendo sometido a esta tensión continua del tip link y el hecho de que la proteína a lo mejor de alguna manera regule los lípidos y las propiedades del canal, por lo tanto, podría ser útil a la hora de regular la tensión que está sintiendo. Luego yo he mirado a la externalización de fosfatilserina porque este experimento con Annexin 5 es súper fácil, funciona muy bien, pero no, la activación de esta scramblasa no solamente va a alterar la localización de la fosfatilserina, también los PIPs están siendo flipeados porque las scramblasas no son específicas. Entonces, por supuesto que va a afectar la regulación por lípidos y muchísimas gracias por tu pregunta. Gracias. Eduardo. Tú estabas primero, ¿no? Sí, pero como estoy siendo de chair de esta sesión, me voy a poner al final si es que alcanzamos. Bueno, yo Adelante. tenía dos preguntas. Comienzo por la segunda porque has tocado sobre esto y tiene que ver con la generación de estas vesículas y el tráfico de los TMCs, el TMC1, TMC2. Obviamente, si la membrana se está perdiendo en la punta de los heterocilios, eso te informa sobre el tráfico de los TMC, ¿verdad? La pregunta es, ¿tú tienes alguna cuantificación del origen de las vesículas? ¿Dónde sale? Si sale en la base de la célula o exclusivamente
bueno, tenemos que hacer una mejor palabra para scramblase. Sí. Mezcladora, la enzima mezcladora esta de lípidos. ¿Cuál es y dónde está? Pues primero la primera pregunta. Veo la aparición de estas vesículas y la externalización de fosfatilcerina que ocurren al mismo sitio. Lo veo en los estereocilias, a los TIP, pero también lo veo alrededor de la cuticular plate. Y también lo veo mucho en la parte de detrás del quinocilium, donde se ha visto que hay muchísimo endoexocitosis. También ocurre ahí. Pero hay como ¿qué nivel estamos hablando? ¿Cuál es la mayoría? Ocurre primero en la estereocilia y después alrededor, y al final es más intenso en la parte del quinocilium. Okay. Estoy de acuerdo contigo, creo que esto es súper interesante. Me estoy empezando a plantear que estas proteínas son intracelulares y que hay algún mecanismo de membrane trafficking por vesicles, que es lo que hace que las lleve a la plasma membrane, y a lo mejor por eso nos cuesta tanto en los heterólogos systems, que no tienen este sistema de mandarlas a la plasma membrane. Pues creo que podría ser ese uno de los mecanismos. Cuando veo las vesículas alrededor de la cuticular plate, también veo a TMC1 ahí. Ok. O sea que claramente es datos preliminares, pero claramente muestra que a lo mejor estas vesículas tienen un papel en el transporte. Cuando me preguntas que cuál es la scramblasa, bueno, no puedo decir que es TMC1 todavía porque no he hecho experimentos con proteína purificada, pero el hecho de que los mutantes puntuales, 3 diferentes mutaciones puntuales, a mí en esos ratones, la única diferencia es que hay un residuo que está mutado y causan constitutive externalization of fosfatilcerina. Yo creo que TMC1 tiene ambas funciones. Por ahí viene mi duda, porque sin pretender expandir esta discusión mucho, el hecho de que tú puedes generar esto mismo con las mutantes de TMC1, simplemente bajando los niveles de calcio, sugiere que quizás sea un tercer elemento que esté participando. Claro, sería bueno conseguir un mutante de TMC1 que no afecta la calcium selectivity. Eso sería perfecto. Y de hecho, pues cuando miras al modelo estructural tengo varios hints, varias mutaciones que espero que causen ese efecto. Y bueno, espero en el futuro poder diseñar ratones que no me bajen, que no me afecten la calcium selectivity, pero que activen la scramblasa. Otra de las cosas que también me gustaría hacer es pues purificar estas proteínas, reconstituirlas en liposomas y en vez de hacer electrofisiología, pues hacer scrambling assays in vitro, y ese tipo de experimentos me va a facilitar el hecho de caracterizar un montón de mutantes fácilmente, y una vez que tenga identificada mutantes interesantes, pues hacer el ratón. Un experimento súper interesante que no sé cuán difícil es tomar un sistema donde no tenga los TMCs, que esté knockout. Y en lugar de sustituirlo por un TMC, sustituirlo por una serie de scramblases. Pues sí. Y tú puedes determinar entonces que si usas una scramblasa que se activa por calcio, el efecto va a ser revertido, en donde aumento de calcio produce las vesículas. Sería muy interesante, sí. No, gracias, Eduardo. Sí, muy interesante. Aumentar el calcio y de hecho tendría que ser posiblemente... Ya estoy diseñándolo. Sí, gracias. Recuerda cuando venga el dinero, ¿ok? Vale. Ángela, mira, muchas gracias por la charla, fue espectacular. Yo voy a hacer una pregunta que si es muy larga, no me la respondes rápido igual, porque estamos un poquito en la hora. Me pareció ultra provocativo que le hicieras un guiño a los otros organismos, digamos. Entonces mi pregunta va como un poco en la onda evolutiva. ¿Cómo crees tú que fue avanzando o evolucionando la estructura y la función de una proteína? Porque tú tienes a los gusanos donde esta proteína específicamente tiene que ver con el egg laying, que es una función extremadamente importante para los gusanos porque significa si ponen o no las descendencias. Entonces estaba pensando que sin ser un mecanorreceptor clásico, esta neurona donde se expresan el TMC1,
puede estar sensando la presión de los huevos desde adentro para abrir este canal. Entonces, es decir, el canal me refiero a la vulva, no un canal iónico. Entonces, tú hablaste de otros modelos y de estar en un grupo de gente que están haciendo esas cosas. Entonces, me interesa saber cuál es tu opinión respecto de esto. Es decir, cómo van evolucionando estas estructuras y, más importantemente, la función. Porque el canal mecanotransductor en el gusano es otro, está definido como uno que funciona en otras neuronas, nada que ver. Entonces, si has pensado en esto, me encantaría escuchar tu opinión. Bueno, he pensado, no tengo una respuesta directa para darte clara. He pensado, yo creo que si las OSCA, los TMEM16 y las TMC son parte de la misma familia, pues que todas van a tener de alguna manera funciones relacionadas. Está claro que estas proteínas o son canales, o son scramblasas, o son los dos. Canales que no son mecanosensitivos, como en el caso de las TMEM16, canales que son mecanosensitivos, con el caso de las OSCA, y a lo mejor las TMC parece que están en el medio. Entonces, en el caso de las TMEM16, se piensa que la actividad scramblasa vino antes que la actividad canal. Las OSCA se están ahora empezando a estudiar, las TMEM63 tampoco se sabe demasiado, son mechanosensitive channels. En mammalian se abren por osmotic shock en plants. Entonces, no lo sé realmente. La eggline, no, imagino que por qué no. En C. elegans, por ejemplo, luego en C. elegans hay un paper que dice que también pueden ser canales de sodio. Se ha visto que el mammalian TMC1 puede tener un sodium leak current. A lo mejor las diferentes especies, yo creo que la conformación de las dos transmembranas que cierran la cavidad, la 4 y la 6, es muy dinámico. Entonces yo creo que a lo mejor pues, los residuos de estas transmembranas en las diferentes especies van a estabilizar una conformación para la cavidad que va a ser más cerrada, entonces a lo mejor la proteína va a ser más bien canal, o una cavidad que a lo mejor depende más de la membrana, va a ser un canal mechanosensitive. Estoy súper interesada en ver si hay otros miembros de esta familia que tienen actividad scramblasa, pero no tenemos, todavía es pronto para saber. Dime, Eduardo, por favor, si échame una mano. Puedo tener un comentario, que quizás es un comentario de viejo cascarrabia, pero hay un problema que tengo yo con esta cuestión y hablando particularmente del C. elegans, que es que cuando uno hace una búsqueda de similaridades del TMC entre comillas 1 del C. elegans, en realidad el más cercano a los vertebrados es el TMC3, no el 1 ni el 2, el 3, que tiene otra clase diferente. Eso hay que clarificarlo, porque en el campo de C. elegans en algún momento lo llamaron TMC1, pero a mi manera de ver, si tú lo haces como lo hace Ángela, con todas sus similaridades genéticas y relaciones taxonómicas, es más cercano al 3 que al 1 y el 2. Eso es un problema. No un problema desde el punto de vista de la obra, de entender. La estructura es la estructura. Pero en C. elegans el problema es que nadie se ha puesto de acuerdo a qué es lo que hace ese canal. Porque si es bien cierto que tiene que ver con el plane, está en neuronas que son quimosensoriales, no mecanosensoriales. Y hay un grupo en el MRC que tiene paper que dice que son ambos. Entonces la cosa no está bien definida todavía. Pero no es TMC1, es TMC3. Es que también puede también depender de las auxiliary subunits, de la composición de los lípidos. A lo mejor si está expresada no sé, no lo sabemos todavía. Y la función del TMC3 en mammalian no se sabe nada. Está en la paratiroides. O sea que... Pero es una pregunta muy, muy interesante, gracias. Mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo que hacer. Exacto. El campo no se va a morir de hambre, hay mucha comida. Bueno, muchísimas gracias. Miguel, me gustaría que tú cerraras esto, si quieres. Sí, pero ese honor que me estás dando. Gracias a todos por participar y escuchar aquí discutir con Ángela.
yo tengo